Muy buenos días, soy Abdel Cárdenas, soy del equipo URF y vamos a hablar del tema los modos de producción. Los integrantes del equipo son... Mi nombre es Enrique Muñoz Vega. Mi nombre es Luis Francisco Sandoval Portillo. Mi nombre es Carla Meli Cárdenas Renda. El primer modo que hablaremos es el modo primitivo. Los dejo con mi compañero Luis Sandoval. Muchas gracias a mi compañero Cárdenas. Si buscamos por internet la producción primitiva, nos saldrá esta pequeña definición que dice: se entiende como una etapa del desarrollo de las formaciones económico-sociales caracterizadas por el bajo nivel de desarrollo de las fuerzas productivas, la propiedad en común de los medios de producción, la tierra y herramientas rudimentarias, y la distribución igualitaria que se definió como estados de la evolución de la historia económica. Esta fue una pequeña definición. Igual, por aquí aparecerá información más completa sobre la producción primitiva. El siguiente tema es modo de producción feudal. El feudal fue uno de los modos de organización de la producción existentes. La organización se basaba en un poder político descentralizado, donde el poder lo tenían los señores feudales. Igual, aquí hay un cuadro con información más completa. Época del feudalismo. Conclusión. El feudalismo fue un sistema contractual de relaciones políticas y militares entre los miembros de la nobleza de Europa Occidental durante la Edad Media. El feudalismo se caracterizó por la concesión de feudos, casi siempre en forma de tierra y trabajo, a cambio de una prestación política y militar, contrato sellado por un juramento de homenaje y fidelidad. Acerca del desarrollo de cada uno de los aspectos que tienen que ver con el feudalismo, tuvo un gran movimiento en la presencia de lo económico-político, una gran definición de clases sociales. Mas, sin embargo, en la cultura fue muy poco de lo que trataron, aunque en la actualidad existen diversos cuentos, series de televisión o narraciones donde se muestra cómo se vivía aquella época de producción feudal. La era donde se desarrolló el feudalismo fue de decadencia hacia la investigación y descubrimientos, por lo que en lo económico y social la principal fuente de producción fue la agricultura, trabajada por hombres obligados a dar ganancias y rendir tributos a una imagen con más poder, que les rendía protección total a ataques, una área de vivienda, pagando impuestos y preferencias especiales. Creo que en cierta forma fue como posible lograr una estabilidad en aquella época, pero analizándolo en base a la actualidad y a los derechos de los cuales podemos disfrutar hoy en día, es un poco inmoral. En cierta forma, los campesinos trabajaban, les daban refugio, comida, pero a cambio de que trabajasen y le pagasen con su trabajo. Los señores feudales eran despiadados con ellos, pero fue una técnica de avance. Hoy en día se ha visto tales comparaciones al tema en el aspecto político, ya que una persona, al estar afiliada a cierta institución de partido o cualquiera que tiene parecido, recibe beneficios a cambio de ayudar o estar bajo órdenes del poder mayor
a realizar tareas dadas. Bueno, continuando con el tema que dijo anteriormente mi compañero Luis, yo hablaré sobre el modo de producción capitalista. Bueno, el modo de producción capitalista se caracteriza por la propiedad privada de los medios de producción, la extracción de la plusvalía creada en la producción por una clase de propietarios privados y la distribución tanto de bienes de capital y el consumo de bienes en una economía principalmente basada en el mercado, referida como la producción de mercancías. El capitalista es el que organiza la producción, que en el aspecto técnico está determinada por un nivel de desarrollo económico propio de la época industrial, en que el capital ha adquirido el predominio sobre la tierra, que era la fuerza productiva dominante en los modos de producción anteriores, tanto sea el estadismo y el feudalismo. La conclusión del modo de producción capitalista es que el desarrollo del sistema capitalista permite al Estado ampliar el aparato institucional estatal para garantizar el proceso modernizante a objeto de extender el carácter legitimador del Estado moderno y expandir el proceso de acumulación de capital. El modo de producción esclavista es uno de los modos de producción que el marxismo define como estados de evolución de la historia económica definidos por los determinados niveles de desarrollo de las fuerzas productivas y una forma particular de producción. Por el modo de producción esclavista es propio de un nivel de desarrollo de las fuerzas productivas netamente preindustrial. El capital es escaso, no habiendo incentivos para la inversión, aunque se amancen inmensas fortunas, se acumulan objetos de lujo, propiedades inmuebles y esclavos, no interesados en los bienes de producción como la maquinaria. Las técnicas son muy rudimentarias y tradicionales, no habiendo incentivo para mejorar, aunque pueda haber un espectacular desarrollo intelectual precientífico. La filosofía clásica, la tierra y trabajo son las fuerzas productivas. En conclusión, la producción esclavista, de acuerdo al pensamiento marxista, el modo de producción esclavista fue uno de los modos de organización político-social de las sociedades precapitalistas. En ellas, la producción era mayormente desempeñada por personas despojadas de derechos ciudadanos y reducidas a la servidumbre obligatoria, llamados esclavos. También voy a hablar sobre el modo de producción comunista. Bueno, el consumismo es una filosofía política, económica y social, que busca establecer la propiedad conjunta de los medios de producción y la eliminación de las clases sociales. El comunismo surge como una crítica al sistema capitalista, que promovía la acumulación del capital como el mecanismo para generar riqueza y la propiedad privada de los medios de producción y la utilización del mercado como el mecanismo de asignación de los recursos. De acuerdo al comunismo, el capitalismo es el responsable de la desigualdad e injusticia social. Esto provoca que se genere una gran brecha entre las clases sociales. De esta forma, propone la propiedad conjunta de los recursos productivos de modo tal que no exista una división entre ricos y pobres. Modo comunista de producción. Modo de producción de los bienes materiales basados en la propiedad comunista de todo el pueblo sobre los medios de producción, en fuerzas productivas desarrolladas omnilateralmente que aseguran la abundancia de bienes de consumo y su distribución según las necesidades. El modo comunista de producción se va estableciendo en el proceso de la edificación del socialismo y del comunismo, fases respectivamente inferior y superior de la sociedad comunista. La creación de fuerzas productivas altamente desarrolladas, indispensables para obtener la abundancia de productos y pasar la aplicación del principio comunista de la distribución, es inconcebible sin transformaciones cualitativas de todos los factores materiales humanos de la producción. Ello significa, ante todo, construir la base material y técnica de la sociedad basada en el amplio establecimiento de procesos productivos automáticos en todas las ramas de la economía nacional, con la consiguiente eliminación del trabajo manual, poco productivo. Significa alcanzar un rendimiento superior del trabajo social en la mano de obra,
presupone la aparición de un nuevo tipo de trabajador que combinar armónicamente la actividad intelectual y la física. Constituye una peculiaridad esencial de todo el proceso de creación de fuerzas productivas desarrolladas en un sentido comunista, el introducir de producción socialistas en todo su conjunto, así como su gradual transformación en relaciones comunistas. Este proceso sigue 3 direcciones fundamentales. En primer lugar, tiende a la función de las 2 formas de propiedad social en propiedad técnica comunista. En segundo lugar, tiende a superar las diferencias de clase entre los obreros y los campesinos, a eliminar las diferencias esenciales entre la ciudad y el campo, así como las diferencias culturales y técnicas en la esfera del trabajo. En tercer lugar, tiene a combinar racionalmente el principio de la renumerización según el trabajo con el de la distribución gratuita a cuenta de los fondos sociales de consumo, hasta llegar a total distribución según las necesidades. El modo comunista de producción es fruto de la obra creadora de millones de trabajadores, y cuantos más elevada sea la conciencia de estos últimos, cuanto más plena y amplia sea su actividad y hacer creador, tanto más rápidamente avanzan el proceso económico y social de la sociedad. Con tanto mayor éxito se irá estableciendo. Pasando con el tema de mi compañero, ahora pasamos con el tema de modo de producción socialista. El socialismo en sí, ¿qué es? La meta del socialismo es construir la sociedad en base a la igualdad, la equidad económica, la iniciativa personal, la cooperación moral de los individuos, eliminando las compensaciones. El modo de producción socialista, para Karl Marx, es el modo de producción en el que se organiza la producción de la economía socialista. La teoría de Marx definía el sistema como el de más desarrollado de todos. El modo de producción socialista, en las palabras, hace referencia a un sistema de producción en que los medios de producción se basan en la propiedad social y no privada. Es decir, para Marx, los medios de producción es una sociedad capitalista que explota el proletariado. Así, el modo de producción socialista sucede en el modo de producción capitalista, dotando a los trabajadores de los medios de la producción para generar sociedad más justas y enfocadas al beneficio social y colectivo. El socialismo ha ayudado a los países que lo practican en el sentido de su bienestar material. Asimismo, el modelo socialista nos muestra su punto de vista del modelo capitalista y de las clases sociales. Nos dice que no está de acuerdo en cómo llega a utilizar dicho modelo, pero por otro punto de vista sabemos que su economía ha traído varios problemas a la sociedad, porque es increíble que en la actualidad los países socialistas continúen entorpeciendo la economía de sus pueblos, por ejemplo, el empobrecimiento a sus ciudadanos. Aunque el gobierno diga es un buen sistema para mejorar la economía, sabemos que no lo es. El historial de los países socialistas sufrió varias controversias, pero al final de cuentas algunos países continúan con el modelo y también existen otros países que toman el modelo, aunque aún no están reconocidos. Se conoce que poseen el sistema democrático multipartidistas, tienen connotaciones socialistas. El modo de producción. El modo de producción es la forma en la que se organiza la actividad económica de un territorio determinado. En otras palabras, la forma en la que se organiza una economía para producir bienes y servicios, así como para organizar su distribución. El modo de producción hace referencia a distintas formas en las que se puede organizarse la actividad económica dentro de una sociedad determinada. En este sentido, encontramos el escenario óptimo para satisfacer las necesidades ilimitadas de los agentes socioeconómicos. Marx consideraba la capacidad de producir del ser humano, así como las formas en las que participaban en las relaciones sociales, como las características esenciales del ser humano. El modo consta en comunismo primitivo, modo de producción esclavista, modo de producción feudal, modo de producción capitalista, modo de producción socialista. Este último se basó en la propuesta de Marx, propuesta que se consideraba el modo de producción socialista como el necesario para la transición de un modelo capitalista.
hacia otro modelo más desarrollado. De acuerdo con el autor, los tipos de relaciones de producción son relaciones laborales, dependencia socioeconómica entre individuos, relación de propiedad y control, proporciones cuantitativas. En esta línea, las relaciones de producción establecen el lugar que ocupan los individuos, así como las distintas clases sociales en el círculo productivo. Para hacernos una idea más realista sobre los que son el modo de producción en la Economipedia, hemos seleccionado un ejemplo de los distintos modos de producción existentes para el autor. En este sentido, los modos de producción se presentarían en la economía de la siguiente forma: comunismo primitivo, el modelo previo a la revolución neolítica, el desarrollado de la prehistoria. Modo esclavista, modelo que presentaba en las sociedades clásicas donde un individuo somete a otro. Modo feudal, ya el nombre nos indica mucho. Es un modelo de los que se relaciona y se basa en la servidumbre al señor, característico en la Europa medieval. Modo capitalista es el modelo más actual. Para Marx es el modelo en el que explotan la mano de obra del proletariado. Modo socialista. Para Marx, el modo definitivo basado en un cooperativismo donde no existía distinción de clase, así como propiedad privada. El concepto nace en 1845, aunque este se publicó en 1932. Los autores de este concepto fueron el filósofo y economista Karl Marx. Marx consideraba la capacidad de producir del ser humano, así como las formas en las que se participaban estos en las relaciones sociales, como la característica esencial del ser humano.